Vamos forjando el camino. Adelante, adelante, Nariño. Ahora el viento nos lleva a trabajar unidos por esta tierra que palpita. Adelante, Nariño. Acciones institucionales que generan confianza, que propician credibilidad y movilizan a nuestras comunidades. Inversión social por parte de la Gobernación de Nariño que genera progreso. Bienvenidos al espacio institucional de nuestra gobernación. Adelante, Nariño. Pertinencia, calidad y cobertura, tres pilares fundamentales sobre los cuales trabaja la Secretaría de Educación de Nariño. Vamos ahora con el accionar de esta dependencia. Gracias al convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se atenderán a 38 de 59 establecimientos educativos reportados que fueron afectados en el 2010 por la ola invernal en el departamento de Nariño. En este momento el Ministerio de Educación tiene una asignación de recursos propios para el tema única y exclusivamente de centros e instituciones educativas. Es así que entonces todas las secretarías de educación de los entes certificados son las encargadas de reportarle al Ministerio qué instituciones educativas o centros educativos se encuentran afectados por ola invernal para que el Ministerio pueda priorizar recursos a través de un convenio con OIM y iniciar obras bien de mitigación o bien de reubicación de estos centros educativos. Los establecimientos fueron priorizados por el Ministerio de acuerdo con un informe presentado a través de la OIM, la cual visitó los centros e instituciones educativas para conocer de cerca los daños en su infraestructura. Nuestra función como Secretaría de Educación de ente certificado es recibir el reporte de centros educativos que se encuentren en afectación por ola invernal. Este reporte nos lo tiene que hacer las oficinas de planeación o de infraestructura municipales de cada municipio, enviarnos el reporte de qué centro educativo está afectado, cuál es la afectación y hacer un prediagnóstico de qué se requiere. Tratamos de que sea todo el tiempo, que haya continuidad, que no haya suspensión en el servicio educativo. Entonces, en la medida en que nos van reportando, pues vamos tomando medidas de mitigación sobre eso. La oficina de planeación municipal o de infraestructura municipal debe reportarlo a la Secretaría de Educación, de enviar el informe sobre sus centros educativos en afectación de ola invernal, y con ese informe nosotros lo pasamos a Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación le entregue el listado a OIM de los centros educativos que van a ser atendidos con esos recursos del convenio. Asimismo, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Nariño, a través del equipo de Educación en Emergencias, ha buscado alternativas para que se continúe con la prestación del servicio educativo en las zonas afectadas. Por esta razón, publicó la circular 036 del 2011, en la cual se dictan algunas disposiciones para la prestación del servicio educativo en los establecimientos afectados por el invierno. Ese es el objetivo, los niños deben tener garantizado su servicio educativo, que no va a haber suspensiones en esta prestación y que pues obviamente lo van a hacer en condiciones favorables, que sea el mínimo riesgo para la vida e integridad de nuestros niños. Para garantizar la prestación del servicio educativo, se deben tener en cuenta alternativas como la reubicación de docentes y estudiantes en otros centros educativos seguros. De ser necesarias, las alcaldías deberán gestionar el transporte escolar, flexibilizar los horarios de clase si el proceso de reubicación así lo amerita, trabajar en contrajornada en otros establecimientos educativos que dispongan de aulas para reubicar a docentes y estudiantes afectados por la ola invernal, utilizar salones comunales, salones parroquiales o construcciones seguras en las cuales se pueda adecuar espacios educativos temporales. Ingeniera Alina Dorado, coordinadora del Comité Regional de Emergencias. Hablemos acerca de hasta cuándo vamos a tener el fenómeno de la niña con nosotros y qué estragos puede seguir causando en nuestra región. Bueno, tenemos una, entre comillas, buena noticia. El IDEAN el día de ayer ha sacado un comunicado en el cual ha informado que todos los análisis que vienen haciendo los meteorólogos, hidrólogos del Instituto del IDEAN, pues han previsto que el fenómeno de la niña por fin termina en el mes de mayo. Esto quiere decir que pues hasta finales del mes de mayo vamos a tener incremento de lluvias por encima de lo normal. ¿Qué es un poco ese fenómeno de la niña? Contextualicemos desde cuándo y hasta cuándo entonces está. Sí, para
Para países como Chile, Ecuador, Perú y Colombia, y sobre todo pues, el Océano Pacífico es muy importante y el comportamiento de este determina muchos factores climáticos. El calentamiento de este océano puede determinar temporadas de sequía, como es el conocido fenómeno del Niño que recordamos todos mucho y que hace como en el 2009 se presentó aquí en el departamento de Nariño muy fuerte en la zona del Patía. Asimismo, cuando se enfrían estas aguas del océano, afectan igualmente a estos países y específicamente con el enfriamiento se denomina el fenómeno de la Niña y es incremento de lluvias, es decir, si un promedio para una ciudad es de 300 milímetros en el mes o de 200 milímetros en el mes, con el fenómeno de la Niña puede llover 500, 600, se puede duplicar y en casos como Cundinamarca, lo que es Bogotá, puede cuadriplicar esta cantidad de lluvias. ¿Esto qué trae? Pues exceso de lluvias que nos pueden generar inundaciones en todas las cuencas importantes y donde hay llanuras de inundación y también nos puede generar deslizamientos de tierra en zonas de ladera. Los deslizamientos desafortunadamente son los que han influenciado más y más han afectado a las familias nariñenses. Hablemos un poco de qué zonas especialmente han sido afectadas y víctimas igualmente de los deslizamientos. Sí, en el tema de pérdida de vidas el fenómeno que más afecta y que más pérdidas ha dejado en el país son los deslizamientos, las caídas de roca, todo esto que comúnmente denominamos como derrumbes. En el departamento de Nariño pues, se han presentado víctimas mortales. Desde el año 2010 en el municipio de La Cruz 13 víctimas mortales, en el municipio de San Lorenzo este año 2 víctimas, en Sandoná 2, en el Tambo 5 y en el municipio de Ricaurte 3 y esperamos que no se presenten más y estamos trabajando todos los días para que este tipo de situaciones no se siga presentando. Nos preocupa, por supuesto, la pérdida en infraestructura, la pérdida de cultivos, pero creo que por encima de todo debe estar la vida de las personas. En inundaciones se ve mucho que lo que llueve, digamos, en la zona andina va a copar la capacidad y desborda los ríos del Pacífico. Sí, a diferencia de los deslizamientos, las inundaciones lo que traen es mucha afectación en vivienda y en cultivos. Todas esas llanuras de inundación de los ríos son cultivables, no deberían estar cultivadas, pero en todo el país se cultiva en los lechos de los ríos y por ende cuando estos se desbordan, la primera afectación es la pérdida de cultivos. Nosotros tenemos unos ríos muy importantes como el río Patía, el río Mira, el río Telembí, que históricamente han presentado sin fenómeno de la Niña inundaciones. Con el fenómeno de la Niña la probabilidad de que se inunden más hectáreas de cultivos, que se afecten más viviendas, pues es mayor. En este momento no tenemos un registro de inundaciones en este momento en la costa pacífica, pero generalmente las lluvias y las inundaciones en la costa pacífica se acentúan más hacia los meses de junio y julio, que es cuando en los litorales empieza a llover más. En cuanto a balance de víctimas, de familias afectadas, de viviendas destruidas, ¿qué podemos compartirle a los nariñenses? Bueno, las cifras para el departamento de Nariño son a corte 11 de mayo del 2011, total desde abril del 2010 hasta mayo del 2011, todo lo que se ha categorizado como fenómeno de la Niña, son 106.750 personas, 26.671 familias, 31 personas que fallecieron, 49 heridos, se han presentado 1.219 viviendas destruidas, 15.895 viviendas averiadas, 3.948 viviendas que se encuentran en zonas de riesgo, cerca de 369 vías terciarias, nacionales, departamentales, 9 puentes vehiculares, 8 puentes peatonales, 75 acueductos, 11 alcantarillados, 5 centros de salud, 88 centros educativos, un centro comunitario, son 48.595 agricultores, para un total de 80.255 hectáreas. Es un balance preocupante, pero igual es, digamos, alentador en medio de la dificultad de Colombia. No ha sido tan crítico el invierno en el sur del país y en general. Sí, en el consolidado general vemos que son pues, un total de 61 municipios afectados, por eso esas cifras, pero si lo miramos puntualmente, no ha habido un municipio cuya emergencia en este momento no se haya superado. Todas las emergencias ya se han superado, la parte más crítica, y no hemos tenido grandes emergencias como las que se han suscitado en el resto del país. Sin embargo, pues
las condiciones de vulnerabilidad que existen en el departamento de Nariño, con lluvias más fuertes, con días más continuos de lluvias, pueden hacer que se presenten más afectaciones y que se presenten cosas más grandes. Afortunadamente, hasta la fecha, pues no han sido de tal gravedad. ¿Qué se ha hecho desde el departamento? ¿Qué apoyo ha habido también del gobierno nacional, por ejemplo, a través de Colombia Humanitaria? Bueno, a través de la Gobernación de Nariño, lo primero que se ha hecho es tener un plan de contingencia, que lo articulamos con todas las instituciones que hacen parte del comité regional. El contar este plan nos permite identificar las zonas de riesgo, nos permite identificar qué organismos de socorro, cómo vamos a hacer en esos municipios donde no hay organismos de socorro, cómo se va a hacer la atención, y es una coordinación interinstitucional, pero este plan funciona mucho mejor en la medida que los municipios cuenten también con este plan de contingencia. ¿Qué hemos hecho? Después de que el municipio da la primera respuesta, el departamento y la nación apoyan complementaria y subsidiariamente. Es así que con recursos propios de la Gobernación de Nariño, a corte 31 de marzo hemos atendido 2.179 familias en 35 municipios con un valor total de aproximadamente 178 millones de pesos. Esto es consistente en colchonetas, frazadas, alimentos, que es lo que nosotros denominamos mercados, elementos de aseo, ya que estas familias pues han perdido totalmente su vivienda o se encuentran en un inminente riesgo. También hemos contado con el apoyo de algunas donaciones de la DIAN y algún apoyo que nos ha hecho ACNUR. También se han gestionado recursos de una línea nacional, Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia Humanitaria, en el cual en una primera fase el departamento de Nariño gestionó 765 subsidios para arrendamiento. ¿Para quiénes? Para esas cifras de las que hablábamos ahora, los que están en inminente riesgo y los que están con viviendas destruidas. En una segunda fase se tramitaron 1.554 subsidios para 22 municipios del departamento. En este momento estamos en la entrega de este recurso a las familias de estos municipios. El operador escogido para el departamento de Nariño por su experiencia, por su carácter humanitario y por todo lo que representa la Cruz Roja en el mundo, pues se hizo con la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño. Y en este momento en este contrato tenemos también la interventoría por parte de la Universidad de Nariño, del Departamento de Administración de Empresas. Entonces, esto es como una garantía que nosotros tenemos de que el trabajo, además del buen trabajo que desempeña la Cruz Roja, pues adicionalmente tengamos una interventoría que vele por los intereses de estos contratos y sobre todo por el bienestar de estas familias que en efecto requieren este subsidio, ya que han perdido su vivienda o que su vivienda se encuentra en un inminente riesgo. Entonces sí tenemos certeza de que quienes han recibido subsidios efectivamente han abandonado las zonas de alto riesgo. Se han hecho, en este momento estamos haciendo las entregas y se tiene contemplada una fase de verificación, y esto es muy importante que la comunidad en general tenga en cuenta, que no es recibir un subsidio y, digamos, entre comillas, hacerle trampa al gobierno o hacerle trampa a los organismos, porque finalmente lo que estamos buscando es salvar, proteger vidas, y finalmente si llegara a no ser esta la consideración que se recibe un subsidio y se sigue habitando una zona de riesgo, pues realmente cuando suceda algo, realmente no va a haber, la trampa es a sí mismo y es no proteger la vida y es tomar decisiones que implican niños, que implican los miembros de la familia. En las fases que hemos realizado se han hecho verificación y realmente casi la mayoría de las familias se han encontrado en sus lugares donde han dicho que han arrendado. Han habido algunos casos puntuales, por ejemplo el caso del municipio de Mayama, donde algunas familias no se encontraron en el sitio donde habían reportado y donde no había pues la certeza de que hubieran evacuado. Y ahorita en la segunda etapa, en este segundo contrato, en este 1.554 familias, se está en el proceso de entrega y más o menos en 20 días inician los procesos de verificación que va a ser la interventoría. Pero estamos haciendo las dos partes, entregando oportunamente, rápidamente el recurso, pero por otra parte como entidades y como gestores de estos recursos, pues velar por el buen uso de los mismos. Vamos a hacer un proceso de verificación en todos los municipios.